Las grietas del alma. Puertas que te llevan a otros mundos. Un relato de Dante Salvatierra. Introducción. Dicen que el tiempo es una línea recta, que nacemos, vivimos y morimos en un solo camino. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si cada decisión que tomamos creara una ramificación, una vida distinta, en otro lugar, en otro tiempo? Me llamo Dante, y fui un herrero en un pequeño pueblo francés en 1792. A los 36 años, una enfermedad me empujó a buscar la cura dentro de mí. Lo que no imaginé es que allí encontraría la primera grieta. Lo que leerás a continuación puede parecerte una fantasía, pero déjame decirte que es el relato de mi experiencia. Por más increíble que suene, me vi en otros mundos, habitando otras versiones de mí mismo, y fui testigo de lo imposible. No busco convencerte, sino solo dejar constancia, porque quizás, algún día, tú también empieces a notar estas grietas. Capítulo 1. El ruido del silencio. Era el año 1792. Mi cuerpo estaba agotado y mi ánimo por los suelos. Yo era herrero en un pequeño pueblo de Francia, rodeado de colinas suaves y árboles que crujían con el viento. Mi vida se repetía día tras día, al igual que el hierro que martillaba. Pero detrás de esa rutina había un dolor constante, que ningún remedio lograba aliviar. Las jaquecas me partían la cabeza, respirar me quemaba el pecho y despertaba cada mañana más cansado que la anterior. Un día, llegó un forastero al pueblo. Tenía una mirada intensa, como si hubiese visto cosas imposibles de imaginar. Al poco tiempo lo empezaron a llamar el médico oriental, aunque nunca lo vi curar con hierbas o sangrías. A mi visión, él era alguien fuera de lugar, como venido de otro mundo. Una tarde en la plaza, se me acercó y me dijo con voz serena algo que nunca olvidé. Las enfermedades no siempre vienen del cuerpo, a veces nacen en las emociones, en cómo vemos el mundo. Me pareció raro, casi absurdo, pero había algo en él, en su calma, que me hizo escucharlo. Me habló de una práctica llamada meditación. Según él, si uno se quedaba en silencio y observaba su interior, podía encontrar paz. No tenía fe en eso, pero sí mucha desesperación. Así que probé. Me sentaba cada noche, espalda recta, ojos cerrados, tratando de no pensar. Al principio fue horrible. Mi mente no paraba de hablar. Me atacaban recuerdos, culpas, miedos. Pero poco a poco, algo dentro de mí fue cambiando. Una tarde sentí, por fin, un poco de alivio. Era como una brisa fresca dentro del pecho. Mis dolores comenzaron a calmarse. Dormía mejor. Respiraba sin esa presión constante. Sentía que algo bueno estaba naciendo en mí. Después de un tiempo, una noche, al meditar, algo extraño ocurrió. Sentí que me elevaba, no mi cuerpo, sino algo más profundo, como si mi conciencia flotara, y me vi a mí mismo, sentado, con los ojos cerrados. Todo se veía igual, pero distinto al mismo tiempo. Las cosas brillaban suavemente, las sombras eran más tenues, los colores, más vivos, como si de pronto viera el mundo sin un velo. Me asusté y volví de golpe a mi cuerpo. Desperté con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pensé que había sido un sueño, pero no, era tan real que no podía ignorarlo. Recordé relatos antiguos que hablaban de personas que, meditando mucho, lograba salir del cuerpo o atravesar muros. Siempre pensé que eran cuentos. Hasta esa noche. Desde entonces, algo cambió en mí. Las meditaciones se hicieron más profundas. Lo que antes era un simple ejercicio, se convirtió en una obsesión. Y sin saberlo, me acercaba a algo mucho más grande. Así empezó todo. Mi viaje hacia otras realidades. Capítulo 2. Espejos del alma.
Pasaron algunas semanas desde aquella experiencia. Cada meditación era más profunda. Sentía que algo dentro de mí me guiaba. No era solo paz, era algo más grande, como si estuviera conectando con algo desconocido. Una noche, bajo la luna llena, me senté a meditar como siempre. Había encontrado un libro en un mercado antiguo que hablaba de las experiencias de otras vidas paralelas, de otros yo, viviendo caminos distintos. Quise probar si era cierto. No por fe, sino por curiosidad. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el cuerpo se relajara. Poco a poco, dejé de sentir los brazos, las piernas, incluso me olvidé de mi respiración. Solo quedaba mi mente flotando en el silencio, despojado de mis sentidos. Y entonces, pasó algo extraordinario. Abrí los ojos, aunque no eran mis ojos. Me encontraba en otro lugar. En un taller de carpintería. El olor a madera fresca, el polvo flotando la luz, las herramientas bien ordenadas. Nada que ver con mi herrería. Miré mis manos. Tenían astillas y algunos cortes, pero no habían rastros de hollín. En la mesa, una silla a medio construir. Y en la pared, un crucifijo sencillo. Observé en un espejo y vi un rostro muy parecido al mío. Pero no era exactamente igual. Era el yo carpintero. En ese mundo había elegido otro oficio. Sin embargo, algo me quedó claro desde el inicio. Yo no controlaba ese cuerpo, solo lo habitaba como quien se sienta en una silla ajena. Podía ver, sentir, oír, pero no podía actuar. Era como estar encerrado en los ojos de otro yo, sintiendo sus emociones, recorriendo sus pasos, pero sin voz ni voluntad. De pronto, todo comenzó a desvanecerse, como si alguien borrara una pintura con agua. Caí en la oscuridad, y al volver a abrir mis ojos, me encontraba en otro lugar, más extraño aún. Las calles ya no eran de tierra, sino de una piedra lisa y gris. Las casas eran torres hechas de materiales que brillaban como espejos. La gente vestía con ropa extraña, sin capas ni sombreros, y todos miraban unos objetos pequeños y luminosos en sus manos, y caminaban sin mirar a nadie, como si el mundo real no les interesara. Yo observaba todo y al igual que la anterior experiencia, todo empezó a desvanecerse, pero esta vez, cuando abrí los ojos lentamente, desperté en mi cuarto. Aún me sentía adormecido por el viaje interior. Había regresado de dos experiencias tan distintas como imposibles. Una vida simple como carpintero y otra, en un mundo avanzado que parecía sacado de un sueño futurista. Durante días, reflexioné en silencio sobre lo vivido, tratando de darle sentido a todo. Exploré mundos paralelos donde la vida era distinta, incluso futurista. Aunque no podía controlar esos cuerpos, esas experiencias me ofrecieron una comprensión más profunda de mí mismo. Me mostraron que, en algún lugar del universo, ya había logrado lo que aquí apenas imaginaba. Pero nada me preparó para lo que vino después. Realidades que desafiaban la razón y rozaban lo oscuro, donde la mente empezaba a fracturarse y lo espiritual se entrelazaba con lo siniestro. Capítulo 3. Mundos forjados por el dolor. Fue tarde cuando entendí que las emociones eran la brújula de mis viajes. No eran simples estados del alma, eran llaves. Las emociones elevadas me llevaban a mundos serenos, plenos, llenos de significado. Pero cuando la frustración, el resentimiento y la angustia se apoderaban de mí, esas llaves no abrían mundos de luz, sino abismos profundos. Aquel día todo me salía mal. Era una jornada densa, como si el mundo se empeñara en quebrarme. En la herrería, el calor era insoportable, el metal se resistía a tomar forma, y mis manos temblaban del cansancio. Me dolía el cuerpo, pero más aún el alma. Me sentía oxidado por dentro como los clavos viejos que desechábamos en un rincón del taller. Esa noche, como por costumbre, o quizás por inercia, me senté a meditar. Pero había algo distinto en mí, algo roto. Y cuando cerré los ojos,
No encontré paz. Solo un vacío que me llevó lentamente. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba en mi mundo. No me encontraba en una casa ni en una ciudad. Estaba de pie en medio del campo, bajo un cielo estático, plagado de estrellas frías como ojos indiferentes. A lo lejos, una pareja caminaba en silencio, envuelta en un resplandor tenue. Yo los seguía sin cuestionarlos. Llegamos a un lago inmóvil, tan perfectamente quieto que reflejaba el cielo con una precisión perturbadora. Mi yo se inclinó para beber agua, y vi mi reflejo, pero no el mío actual. Era un niño. Era yo de muchos años atrás. Un rostro limpio, inocente, con ojos que aún no conocían la culpa ni el cansancio del mundo. Me miraba como si me esperara. Y entonces, el cielo tembló. Un sonido profundo, casi gutural, se alzó desde las colinas. No era un trueno ni un rugido, era un lamento de tierra antigua, y de esa loma surgió una figura imposible. Un gigante, no de los cuentos, no de las leyendas, sino algo más antiguo, más real. Vestía una túnica gris que se agitaba sin viento. Un resplandor enfermizo le rodeaba la cabeza, como si imitara la santidad, pero su esencia era todo lo contrario. Sus ojos eran abismos vacíos, con siglos de sabiduría y desprecio grabados en ellos. No era una criatura de este mundo, era una presencia. Y entonces entendí lo peor. En este mundo, éramos las presas de esas criaturas. La pareja se detuvo, y yo sentí como el miedo me apuñalaba el pecho. Fue un terror primitivo, el tipo de miedo que no se piensa, solo se obedece. Entonces empezamos a correr. La tierra vibraba con cada paso del coloso. Árboles caían a lo lejos. El aire parecía espesarse. No sabía hacia dónde huíamos, solo que debíamos hacerlo. La criatura no emitía sonidos, pero su sola presencia pesaba como 1000 voces gritando dentro de la cabeza. Yo quería despertar. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Pero no ocurrió. Por el contrario, sentí como mi cuerpo se desvanecía, como si descendiera por un túnel invisible. Una caída suave pero inevitable, como si la misma gravedad del terror me empujara hacia algo peor. Y fue ahí cuando lo supe. El verdadero viaje apenas comenzaba. Caí, no como quien se despierta sobresaltado en la madrugada, sino como quien es absorbido por una pesadilla consciente, arrastrado por un peso invisible hacia un lugar del que no se puede escapar. El suelo bajo mis pies ya no era tierra ni pasto, sino una superficie dura, fría y agrietada. Una ciudad se alzaba a mi alrededor, pero no como las que conocía. Esta estaba sumergida en una penumbra densa, como si el mundo estuviera cubierto por una tela negra que filtraba la luz hasta convertirla en sombra. No había sol, ni luna, ni estrellas. Solo oscuridad. Una oscuridad que no solo se veía, se sentía. El aire era espeso. Cada inhalación dolía como si respirara polvo viejo. Las edificaciones eran torres retorcidas, como si hubieran crecido bajo tortura. Sus formas parecían luchar contra la gravedad, inclinándose en ángulos imposibles, y sus muros crujían sin viento. Había un murmullo constante, bajo, persistente, como si la ciudad respirara, o peor, susurrara. Y entonces, los vi. Figuras humanoides, sí, pero deformes. Caminaban lentamente, arrastrando los pies. Sus brazos eran demasiado largos, las bocas demasiado grandes, y los ojos, vacíos, completamente huecos, como agujeros que no miraban, sino que absorbían. No hablaban, solo existían, como sombras que alguna vez fueron humanas y ahora solo eran parodias del dolor. Mi corazón latía con una fuerza insoportable. Sentía que algo me observaba desde todas partes y desde ninguna. Un instinto que no comprendía me obligaba a moverme, a no quedarme quieto, como si detenerme significara ser visto, o peor, ser llamado. Avancé, o al menos lo intenté.
Pero con cada paso, la ciudad parecía cerrarse. Las calles se estrechaban, los edificios se inclinaban más. Todo crujía, como si el mundo se quejara de mi presencia. En el centro de esa ciudad agónica, encontré un abismo, una grieta enorme, infinita, que se abría como una herida en la realidad. Desde su interior emergía un sonido grave, profundo, casi subterráneo. Era un canto, o una letanía, y alrededor del abismo estaban ellos. Figuras encapuchadas, inmóviles, como estatuas vivas. Recitaban palabras que no eran humanas. Sonaban antiguos, ajenos al tiempo. Cada sílaba se sentía como un golpe dentro del pecho. No entendía nada, y sin embargo, mi cuerpo reaccionaba. La piel se me erizaba. La garganta se me cerraba. No era el infierno de los libros, pero se le parecía. Y fue entonces que lo entendí. El infierno no es un castigo después de la muerte. El infierno es un lugar, un mundo más, un universo paralelo moldeado por nuestras emociones más oscuras, un reflejo deformado de todo aquello que no enfrentamos. Quise gritar, quise correr, pero no pude, solo pude cerrar los ojos. Y cuando los abrí nuevamente, estaba acostado en mi cama. El techo de madera, las paredes de adobe. Todo me resultaba familiar. Respiré aliviado. Había vuelto, o eso pensé. Me senté. Pasé las manos por mi rostro. Aún temblaban. Me levanté. Caminé hacia la puerta. La abrí. Y entonces, el aliento se me cortó. El cielo era gris. No un gris de nubes. Era un gris inmóvil, como si el sol jamás hubiera existido. El aire olía a ceniza. Los árboles del camino estaban torcidos, retorcidos como si hubieran crecido gritando. Nada se movía, ningún pájaro, ningún sonido. No había vuelto a mi mundo. Había llegado al peor de todos. Capítulo 4. El gobernante. Di algunos pasos con la vana esperanza de reconocer algo, pero cada detalle me era ajeno. Las casas tenían formas imposibles, como si hubieran sido diseñadas por una mente enferma. Puertas angostas y altas, ventanas pequeñas y columnas que no sostenían nada. Todo parecía construido para deformar la percepción y a sus habitantes. La gente caminaba encorvada, envuelta en túnicas grises, sin levantar jamás la mirada. Sus rostros eran inexpresivos, parecían haber olvidado cómo llorar, cómo reír. Y entonces, lo sentí. Una vibración sorda bajo los pies. Un zumbido lejano, constante, como si una maquinaria antigua estuviera siempre funcionando, siempre vigilando. Levanté la vista. A lo lejos, una torre negra se alzaba en el horizonte, como una aguja atravesando el cielo. No tenía ventanas ni entradas. Era opaca, sin reflejo, una masa de pura opresión. Desde allí, el gobernante lo veía todo. No había guardias, no había armas, pero todos obedecían. En una pared del mercado, donde antes habría esperado encontrar anuncios de comercio o noticias, vi carteles con mensajes grabados directamente en la piedra que decían: obedece. El silencio es paz. La duda es una enfermedad. El dinero es tu Dios. Otros carteles parecían de propaganda, con sonrisas falsas en rostros congelados. Ser libre es peligroso. Pensar demasiado debilita el espíritu. Todo me resultaba demasiado familiar, como si este mundo fuera una caricatura deformada del mío, una verdad oscura reflejada desde la superficie. Y entonces, el cielo vibró. Un zumbido profundo, una onda invisible que aplastaba el aire. Las nubes grises comenzaron a agitarse, como si algo tratara de emerger desde su interior. Y así lo hizo. La nube,
No era una figura simbólica, era real. Una masa flotante de humo negro con destellos de fuego azul en su núcleo. Una imagen sacada de las antiguas escrituras. Pero esta no traía promesas, ni pactos. Solo traía temor. Y sobre ella, el gobernante. Medía más de 3 metros. Su cuerpo era fornido, alargado, cubierto con una tela oscura que flotaba como si no estuviera hecha de materia. Su rostro era blanco, sin rasgos, pero aún así, sabía que me miraba. No era un rey, era un juicio eterno. Su sola presencia rompía el aire. Su silencio ensordecía. Y entonces, la ciudad se detuvo. Todos dejaron lo que hacían. Los que caminaban se arrodillaron. Los que trabajaban bajaron la cabeza. Los niños se tiraron al suelo con los brazos cubriéndose la cabeza. Nadie miraba al gobernante, porque mirarlo era morir. Y aunque yo no estaba realmente allí, aunque no podía ser visto, sentí un terror ancestral recorrerme el cuerpo. Una voz dentro de mí decía: inclínate, no resistas. Comencé a sentirlo, un entumecimiento interno, como si mi luz se apagara poco a poco, como si el mundo intentara borrarme desde adentro. No había violencia, no había monstruos, solo había resignación. Ese mundo no necesitaba látigos ni verdugos. Su arma era el olvido de lo que fuiste, el olvido de lo que soñaste, el olvido de que alguna vez fuiste libre. Y en ese momento, entendí, lo más aterrador no era esa nube, no era la torre, no era el gobernante. Era que todos vivían sometidos, y lo aceptaban. Que el terror se había convertido en rutina. Que la libertad era un mito del pasado. Y que la ignorancia se había convertido en virtud. No cuestionaban, no pensaban, no dudaban. Habían aprendido a llamar paz al silencio, obediencia a la fe ciega, y esperanza a esperar nada. Desperté lentamente. No con un sobresalto o con miedo. Tampoco sudaba, solo estaba en mi cama, con el cuerpo inmóvil. Todo estaba en silencio. La noche aún no terminaba. Y sin embargo, algo dentro de mí se había roto. No sentía alivio. No sentía paz. Sentía una tristeza abismal. Una pena que no era por mí, sino por ellos. Por esa gente atrapada en un mundo gris, sin sol ni esperanza. Por esas almas que vivían bajo una ley invisible, olvidando que alguna vez fueron libres. Y, peor aún, por la tenue sospecha de que ese mundo no estaba tan lejos del mío. Que los carteles de obediencia, la indiferencia, la ignorancia, el gobierno, todo ya estaba aquí. Me quedé despierto hasta que amaneció. Y por primera vez, no supe si debía volver a meditar. No por miedo a lo que pudiera encontrar, sino por la certeza de lo que ya había visto. Me levanté, tomé unas hojas y comencé a escribir todo, cada detalle. No quería olvidar nada. Todo era tan vívido, tan real, tan aterrador. Y justo cuando terminé de escribir la última palabra, alguien tocó la puerta. Me acerqué con cautela. Abrí lentamente. Y solo alcancé a ver. Capítulo 5. El visitante silencioso. Vi una silueta alejándose entre la niebla. No corría, no hablaba, caminaba con la calma de quien sabe que será recordado sin haber dicho una sola palabra. Nunca supe quién era, ni si aquello fue una advertencia o una invitación. Cerré la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. El fuego chispeaba débilmente. Me senté con el cuaderno aún en las piernas. Tenía las manos temblorosas. Quise convencerme de que todo lo vivido era fruto del cansancio o de la imaginación. Pero en lo profundo, sabía que era real. Desde aquella noche, la vida dejó de parecerme simple. He vivido más de lo que cualquier hombre de mi época admitiría sin ser llamado loco.
He caminado mundos donde el tiempo avanza de forma oblicua, donde el cielo no tiene color y donde mi rostro lleva otros nombres. He sido testigo de futuros tan aterradores que rogaba despertar, y de pasados que no están en ningún libro. No sé cuántos mundos recorrí. A veces era un sabio en tierras de luz inmóvil, otras, un fugitivo en ciudades donde el miedo era ley. He visto el nacimiento de civilizaciones imposibles, y la extinción de culturas que aún no han sido soñadas. Con el transcurrir del tiempo y de mis visitas a otros mundos, me di cuenta de que, cada vez que despertaba, algo era diferente. Quizá era un objeto fuera de lugar, o tal vez un nombre que nadie recordaba, excepto yo. Fue entonces que comprendí. La realidad no es lineal. Es un tapiz con hilos infinitos, y nosotros no somos únicos. Somos ecos, reflejos que se cruzan, vidas paralelas que respiran juntas en el silencio. He visto versiones de mí mismo que eligieron caminos distintos. Algunos hallaron la luz, otros la perdieron para siempre, y cada uno de ellos, en su dolor o sabiduría, me ha dejado algo. Una mirada, una advertencia, un recuerdo que no viví, pero que arde como si fuera mío. Si alguna vez sientes que ya has vivido un momento, si sueñas con lugares imposibles o escuchas voces entre el viento que te llaman por un nombre olvidado, tal vez tú también estés cruzando a otros mundos, y entonces lo sabrás, como lo sé yo ahora. El mundo no es lo que parece, y la ficción es solo un susurro de la verdad.